Cristo vive. El día de hoy vamos a meditar en relación a un texto en la palabra de Dios que quisiera que usted lo acompañe a leer en el libro de San Juan 6, versos 26 al 29. Es un texto muy especial y emocionante. Dice así: Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis sido o no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Repito, respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual es hijo del hombre, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la palabra de Dios, que creéis en el que Él ha enviado. Muchas veces nosotros estamos preocupados, ansiosos, y no sabemos la dirección que Dios tiene para nuestra vida. En este texto que hoy en este momento de meditación familiar estamos repasando, tenemos la ilustración del Señor Jesús predicando a un grupo de personas muy grande, los cuales le siguen, no tanto por la verdad que Él predica o por la vida eterna que el Señor da, sino dice que le siguen porque comieron, obtuvieron lo material y están satisfechos. Es decir, le siguen a Cristo por un interés notorio y claro, que si lo pierden posiblemente se vuelvan en contra de Cristo, inclusive puedan ofenderle y querer matarlo. Es importante meditar cada día en las cosas de Dios. En este tiempo de devoción familiar vamos a hacer esto de manera continua y semejante. Vamos entonces a pasar a la parte de la alabanza. Esté usted muy atento, vamos a alabar a Dios. Este himnario recomiendo, a las personas en países sudamericanos comprar de la Asamblea de Dios del Perú o en general de la Asamblea de Dios, melodías celestiales. Vamos ya avanzando cada día con nuevos himnos. Ya vamos al estamos en el 110, podemos seguir avanzando uno tras otro. 112. Himno 112 lleva por título Todas las promesas del Señor Jesús. Hermoso es alabar a Dios. Usted también alabe en su casa. Amén. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras siga andando en su preciosa luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiándose que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en esta vida terrenal. Ellas en la dura y nos sostendrán, y triunfar pondremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Las promesas que están en la Biblia, confiamos en ellas, porque siempre se cumplirán. Dios hace eso en nosotros. Si usted tiene fe y cree que Dios lo hará. Cantamos un segundo himno. Estamos avanzando con el himno número 116. Quiero seguir las pisadas del Maestro. Importante servir a Dios. Amén. 116. Quiero seguir las pisadas del Maestro. Quiero seguir las pisadas del Maestro, quiero ir en pos de mi Rey y Señor, y modelando por él mi carácter, canto con gozo a mi buen Redentor. Cuán hermoso es seguir las pisadas del Maestro en la plena luz, cerca de Jesús.
Cuán hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Ando más cerca de aquel que me guía cuando el maligno me quiere tentar. Siempre confiando en Jesús, que es mi fuerte, puedo con gozo su nombre ensalzar. Cuán hermoso es seguir las pisadas del Maestro en la plena luz, cerca de Jesús. Cuán hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Sigo sus pasos de tierno cariño, misericordia, pureza y verdad. Viendo hacia él por el don de la gracia, voy al descanso, gloriosa ciudad. Cuán hermoso es seguir las pisadas del Maestro en la plena luz, cerca de Jesús. Cuán hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Quiero seguir las pisadas del Maestro, siempre hacia arriba con él quiero andar. Viendo a mi Rey en gloriosa hermosura, con él en gloria podré descansar. Cuán hermoso es seguir las pisadas del Maestro en la plena luz, cerca de Jesús. Cuán hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Amén. Himno 116. Importante seguir a Cristo, no solamente decir al Maestro, sino también nuestro Señor, nuestro Dios. En esta semana agradezco al Señor porque me ha ayudado a realizar distintas actividades, como volver de un viaje de Argelia, en el cual estuve en una actividad múltiple, científica, cultural, misionera, distintas actividades juntas porque hay que aprovechar el tiempo. También, bueno, hemos estado sirviendo a Dios en grupos cristianos en la universidad aquí en Alemania, que se están levantando nuevos grupos para anunciar el reino de Dios principalmente por extranjeros, hermanos de África, están que hacen esta misión aquí. Alumnos, son alumnos los que lo hacen. De esa manera usted también anímese a servir a Dios en su universidad, como también yo estaba en mi universidad en Perú todo el tiempo que estuve ahí asistiendo a grupos cristianos. Vamos ahora, hermanos, a pasar al mensaje principal. Hay más himnos que usted puede cantar, usted puede quedar, inclusive hay unos videos recomendados, por ejemplo, el titulado El poder del perdón según la Biblia. Esto es una serie de videos que son animados, seguro se lo puede encontrar en internet, pero son hechos por computadora, tienen cierta matiz mecanizada, pero aún así transmiten de una manera sencilla y que capta la atención. Vamos ahora a continuar con el mensaje de Cristo. Esté atento porque el mensaje de Dios es muy importante. Usted dice, pero usted quién es, qué tan valioso puede ser sus palabras para que yo le escuche. Sé que por vez no pueda conocerme, pero lo importante es que predico a Cristo. Y sé que en un tiempo estos videos serán de mucha bendición y muchos lo verán porque rescato o trato de transmitir lo que yo también aprendí de Cristo. 1 Corintios capítulo 12, versos de 12 al 22, es lo que meditamos en un video anterior sobre lo que es la oración y que Dios nos tiene a todos como un cuerpo y cada uno tiene una tarea individual. Vea también esos videos que usted tal vez puede encontrar en este grupo. Se llaman culto de oración o tiempo de oración. Son mensajes para orar. También vamos hoy a seguir avanzando. Y en esta semana estamos continuando servindo a Dios y hoy hemos leído. Y voy a también hacer mención de ese texto bíblico, Mateo 18, versos 21 al 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no, te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. El perdón es una cualidad muy importante que usted debe formar en su familia. Normalmente no es posible considerar, no se podría entender un cristiano, una persona pueda tener comunión con Dios si está en pecado. Si usted está en pecado o no ha perdonado, hay algo que le separa de Dios. No podría usted orar, no podría buscar a Dios, no podría pedir por las situaciones que están sucediendo.
no duraría mucho tiempo si no perdona. Es importante perdonar. Hay creyentes que han perdonado, si bien a sus amistades, han perdonado situaciones muy complejas que les han sucedido por personas ajenas, pero muchos de ellos no han perdonado a sus padres, a sus hermanos. Viven un resentido con ello y a veces son creyentes, los padres o los hermanos. Esas cosas dañan su vida. Pueden estar bien en las cosas de Dios, pero esos pequeños detalles terminan haciendo que las decisiones más grandes sean equivocadas. Perdona a sus padres, a sus hermanos, si le hicieron un daño, si lo golpearon muy fuerte. En general, perdone todo lo que le pudieran haber hecho. Posiblemente estés en la razón, en otros casos no le está, pero perdone simplemente por prevención. Perdone es la actitud correcta. Estamos meditando nuevamente en San Juan capítulo 6, versos 26 a 29. Tengo acá mi Biblia. Esta es una edición de estudio, pero aún así, bueno, ustedes en internet pueden encontrar información completa. Algunos tal vez quieran estudiar más a fondo la Biblia y busquen institutos bíblicos. Otros ya lo buscan ya como una dedicación de vida, de estudiar para hacer algún tipo de vida cristiano. También es válido. Pero principalmente estudien para servir a Dios, para hacer la obra de Dios. Amén. San Juan 6, versos 26 a 29. Jesús, el pan de vida. Este texto se rescata porque en este momento es un punto clave. El Señor Jesús prácticamente ha logrado en menos de un año, en pocos meses, lo que muchas personas hubieran deseado. Tiene la fama completa. Sin que Él diga que es el Hijo de Dios directamente, prácticamente todos le siguen. Pero ¿qué problema hay? Que Él sabe que estos hombres no le están siguiendo porque quieren, ¿no?, la paz de Dios, la vida eterna, la vida nueva en Cristo. No quieren un cambio de vida. Él sabe que le están siguiendo. Dice uno, porque les di el pan y se saciaron. Le siguen porque dicen, con este líder tendremos comida. Entonces, ¿qué problema hay que le sigamos si no va a de comer? Veían en Cristo un posible Mesías terrenal que les iba a liberar de los romanos. Decían, que nos libere. Tiene poder, está Dios con él. De seguro nos va a liberar y vamos a tener prosperidad y seremos nosotros sus ministros, ¿no?, sus primeros gobernantes, porque somos los que le seguimos. Lamentablemente no le seguían con buenos fines, sino con intereses. Y era cuestión de tiempo para que se dieran cuenta que no era así. Pero el Señor Jesús no esperó que se dieran cuenta después de 3 años. Podía haber pasado eso, él podía haber, como dicen, ¿no?, ocultado ese detalle por 3 años o 2 años más hasta que llegue a la cruz y recién en ese momento decirle que no va a ser así. Pero no, Él se los dice en ese momento. Esto es algo muy extraño. ¿Por qué de una vez cortar eso? ¿Por qué no dejar que al menos estén un tiempo con ese sentido en las cosas de Dios y ya con el tiempo tal vez recapaciten? Eso también pasa en las iglesias, pero no en todo tipo de iglesias. Este problema normalmente es un problema de sociedades grandes. Por ejemplo, hay países enteros que se convirtieron a Cristo. Pero ¿qué sucede? Los primeros tal vez sí lo hicieron de corazón, pero ya las masas cuando se convierten a veces lo hacen por interés. Es como decir, como el papá se convirtió y el hijo no quiere llevar la contra, también se convierte. O como el alcalde se convirtió y los regidores no quieren llevar la contra, se convierten. O el presidente se convierte, los ministros para no contradecir también se convierten. Es decir, es una conversión por necesidad, porque así agradan al pueblo que era mayormente cristiano. En conclusión, esta generación no se ha convertido auténticamente a Cristo. Es cristiano evangélico por religión, es decir, porque los demás lo hacen y él quiere estar en sintonía con lo que es su sociedad. Ese es un problema. Estos hombres van a la iglesia, pero también fuman, toman, practican el pecado. ¿Por qué? ¿Por qué? Si están en una sociedad donde se ha expandido tanto el reino de Dios. Porque así es el proceso, lamentablemente es así. Es un fenómeno natural que sucede en la predicación del Evangelio. Esto entonces el Señor Jesús lo tuvo también. Rápidamente se dio cuenta que los que le seguían tal vez en un principio eran auténticamente de corazón, pero ya luego se pasa la voz que hay, como si no comida, hay seguridad, hay esperanza de llegar a algo grande. Y el Señor Jesús no esperó, uno pensaría, ¿no?, 2 o 3 años hasta que recapaciten para decirles que está mal. No, de frente le dice, ustedes me buscan por esto, yo no voy a liberar a este pueblo de romanos, yo soy un Mesías que va a morir en la cruz. Y en ese momento ellos
se resienten con Jesús porque se sienten engañados, que han perdido meses con él. Imagínense si se hubiera dicho después de años, ¿no? Y se retiran, piensan que ya no tienen nada que ganar, pero no solamente eso, sino que le quieren matar a Jesús, le quieren apedrear. ¿Cómo es posible, no? Esos hombres que supuestamente te están coronando rey, porque le iban a coronar, dice la Biblia, ya rey, los mismos hombres. ¿Cómo es posible que ellos mismos ahora te quieran apedrear? Es que eso era normal. A Pablo le pasó lo mismo. Cuando él estaba predicando en el templo de Júpiter, o cerca, le habían confundido a él como fuera un dios porque él había hecho un milagro justo en ese día de la celebración. Y vinieron a sacrificarle toros, animales, ¿no? Ganados. Entonces estaban ya por hacerlo. El sacerdote de Júpiter había venido como para ganar fama, para que la fiesta se haga más notoria para el siguiente año. Pero Pablo dice, no, yo soy hombre como ustedes. Esto es más bien Dios les manda que se conviertan de estas vanidades a Cristo. ¿Qué sucede? Esta misma gente ahora se siente ofendida. De lo que estaba sobreanimada, es un momento en el cual también se siente sobre afrentada, como más bien es como que todo pasa a lo contrario. Se sienten sobre ofendidas. Y dice que lo quisieron apelar a Pedro y también a Pablo o a Silas, pero al final, o a Bernabé, pero Bernabé sale y apedrean solo a Pablo. Eso es la realidad. Yo también he experimentado cosas semejantes, pero no me he atrevido a, porque yo ya sé lo que va a pasar. Pero no eran tampoco casos tan no claros como lo de Pablo, que era que le iban a tratar como un dios, o al Señor Jesús que le iban a coronar. En mi caso también era parecido, fue una vez que estaba en la academia, yo recuerdo, y mis compañeros Fue un momento que me trataban bien por las buenas notas que sacaban los exámenes para simulacros por la universidad. Y uno de esos, ellos, siempre hay uno que arenga a los demás o cualquier cosa, de lo que decidan. Y él siempre era como que estaba a mi lado, como hablando bien de mí ante todos. Pero lo hacían, obviamente, ¿no? Es una forma, es como que lo hacen por un interés propio, pero al mismo tiempo de grupo. Y está bien en cierto aspecto. Tú sabes que al final no te estiman a ti, sino que lo que hacen contigo es algo que al final beneficia al grupo. Pero ese día, como saqué un 100% en matemática, era algo imposible normalmente hacer, y yo lo he tenido, él, que siempre arengaba a los demás a felicitarme, lo hizo tan fuerte ese día que él ese día ya llegó a un extremo que dijo, aquí está nuestro rey, así me dijo a mí, nuestro rey, un dios prácticamente, me dijo, ¿no? Y todos mis compañeros comenzaron, como era la costumbre, a hacer. Pero sé que es solamente algo, como el Señor Jesús, no lo hacen por conveniencia propia, como autoestima, como decir, entre nosotros hay alguien grande. No porque te estimen, sino porque se autoestiman ellos. Y como con sus manos, como si fueran un dios, ¿no? Comenzaron a... Eso lo hacían todos los lunes. Y ese día lo hicieron más fuerte. Y ya era algo como que ya total en mi salón. Y yo en ese momento dije, esto no está bien, porque me recordaba, aunque no tenía nada que ver con cosas cristianas, ¿no? Porque eso no es un aspecto que están adorándote porque creen que eres un dios, como en el caso de Pablo, o el Señor Jesús, no. Este solamente es un caso que te dicen eso, pero de una manera simbólica, porque es una forma, pues, que, como dicen, ¿no? A veces quieren tener dioses para sentir que Dios está cerca de ellos y que ellos son muy importantes, porque tienen a su Dios a su lado. Y yo en ese momento también me quiso poner, pero obviamente ellos gritan tan fuerte que tendrías que gritar a un nivel tan fuerte que sería ofensivo. Y Pablo no solo gritó, también se rompió sus vestidos para llamar la atención. O sea, yo no podía haber hecho algo semejante porque nunca he gritado. Y aparte, eran muchos, eran como 40, 50 personas. O sea, yo sabía que si eso es lo que iban a hacer ellos, se dice, ¿qué? ¿Y qué crees? ¿Que te decimos esto porque te lo mereces? Ay, y ahí iban a comenzar a decir sus, no sé, ofensas, tal vez, ¿no? Una ofensa tremenda, ¿no? Por la emoción, por la masa psicología social que está en el grupo. Así que simplemente, pues yo en mi mente decía, nada, la hables para Dios, la hables para Dios, y me retiraba rápidamente, ¿no? Y ellos como que se sentían un poquito burlados que yo me iba, pero al menos así se aproximaba. Es un ejemplo de estas pruebas, no son nada sencillas, tú ya sabes lo que te espera. Pero como no era una situación tan ligada, ¿no? a lo natural, pues simplemente decidí retirarme. Pero ellos habían bloqueado la puerta y ahí estaban todos en grupo, o sea, tampoco podía retirarme, tenía que volverme dentro del salón a otra área. Obviamente les ofendió, pero al menos no era tan ofensivo como decirles algo. Son pruebas que uno tiene y estoy seguro que
se podría volver a repetir si es que hago algo así, porque es un tipo de conducta que uno tiene que hace que los demás te deseen decir eso. No se puede entender a veces por qué es, pero es porque ven en ti a alguien que es todo lo contrario a lo que se esperaría de una persona que tiene buenas notas. En vez de ser orgulloso, te ven humilde, te ven sencillo. Es como que tratan de darte todo lo que tú ni siquiera tienes, es más, ni siquiera estás buscando. Es como darle la contra a la sociedad, y es algo psicológico que genera esa situación. Pero bueno, son momentos que surgen y lo cuento como experiencia, ya que recuerdo este tema hoy. ¿Fue un momento feliz con Dios? Sí, fue un momento, pero no lo hicieron esa vez, ellos lo hacían eso casi todos los lunes, y todos los días lo hacían al menos una vez, solo que el lunes era más fuerte. Y las personas dicen, no, pero ¿quién eras tú para que te hagan eso? Pero lo hacían, yo qué voy a decir. Es la realidad, no, no se entiende, pero ya lo verán. Es algo, es como que hay un poder de Dios ahí. Hay algo como dicen, ¿no? En los ojos, que cuando te ven no pueden soportar, porque es el Espíritu de Dios que está en ti, que hace que tus ojos puedan mirar y los demás no te puedan ver. Pero con todo sé que yo no soy nadie, sino que Dios es el Señor que está conmigo para hacer su obra. Por último, somos seres humanos, me dice la Biblia que estamos un tiempo, pero Dios queda para siempre. Este mensaje eh, está orientado a familias, espero usted lo pueda haber leído, escuchado, esté atento y capte la idea de estos mensajes. Busca a Dios no por interés, no porque su familia vaya a tener comodidades o usted tenga comodidades. Busca a Dios auténticamente, con un corazón arrepentido y con gratitud. Y Dios le dará todo lo demás. Dios se lo va a dar. Porque dice la Biblia que Dios sabe lo que necesitamos. Eh, bueno, también, ¿qué puedo decir? Puedo decir lo siguiente. Seguro algunos notan que un poco mi voz se traba cuando hablo rápido y posiblemente de una palabra con 3 sílabas digo dos, ¿no? O una palabra que suena con S no la digo. Miren lo que voy a aludir a mi defensa. No digo que esté bien, pero miren lo que voy a decir. Me han quedado sorprendidos. Resulta que he estado estudiando inglés y he aprendido la pronunciación nivel nativo, o sea, inglés para hombres que hablan como un natural norteamericano, que es otro curso aparte, eso no se enseña en las academias, ni ya sea himna o británico, no se enseña porque esto es algo que tienes que aprender por tu cuenta viendo videos de internet o investigando decenas de libros que antiguamente era imposible acceder, ya que esos libros normalmente son hechos por personas que hablan el idioma nativo y al mismo tiempo hablan el idioma español. Esos libros no los vas a encontrar en librerías peruanas, tienes que ir al extranjero. Y acceder a eso es muy complejo, al menos así era antes. Ahora con el internet puedes encontrar, y aún no hay libros porque son tópicos de distintos tipos de libros. Puede ser 12 libros distintos y de cada uno de ellos te sacas un tema. Tienes que juntarlo y eso sería una especie de curso, cómo hablar como nativo. Y ahí en ese curso resulta que, por ejemplo, en inglés, voy a dar solo un ejemplo de uno de los temas que se tiene que aprender, es que en inglés cuando ellos hablan, o como lo hacen tan rápido, porque es parte de su forma de hablar, es necesario que hablen rápido, cortan palabras. Por ejemplo, hay palabras con 3 sílabas que solo mencionan la primera y la última, y la del medio no se menciona, porque es más rápido así. Eso pasa con con palabras con 3 sílabas. No todas, pero en general. Se menciona la primera sílaba, de la segunda no se menciona su vocal, y la tercera se menciona. Y eso suena bonito, inclusive. Más bien suena como que hablas más natural. Es como decir que en vez de decir communication, digas communication. Algo así, ¿no? Es como si te trabas o simplemente no pronuncias la segunda vocal. Y si ven que yo hago lo mismo al hablar rápido, ¿qué creen que estoy haciendo? Estoy siguiendo la regla del inglés en el español sin darme cuenta. ¿Por qué? Porque a ellos que hacen eso todo el tiempo en sus palabras no se les ve mal? Y si yo hago eso en el español, ustedes saben qué palabra estoy diciendo, pero ¿por qué no se debían trabarse en el español? Porque en inglés, eso trabarse no se considera un problema, a mí se considera un don, una habilidad, algo correcto. Y a mí se tiene que ejercitar. Y todo eso que tú sientes que una vocal no te sale en español,
en inglés se considera correcto no decirlo. Inclusive es más, si no suena, es mejor. Es como que es parte del idioma. Todos sus defectos se vuelven algo natural, algo que bien identifica al hablante del inglés. Es por eso que aunque no lo crean, y eso es una realidad, lo saben muchas personas, una persona peruana o sudamericana que vive en los Andes, que no sabe ni pronunciar a veces las 5 vocales, ni solo 3, cuando le enseñan inglés habla mejor que una persona normal peruana de Lima, y su acento es casi idéntico al de un nativo. ¿Por qué? Porque resulta que de alguna manera hay una relación directa entre la naturaleza del habla y lo que hablan los ingleses. Es decir, el idioma inglés es más vulgar de lo que uno piensa. Más bien, el español es más complejo de hablar, ya que el idioma español tiene más rigurosidad, el español tiene más, se puede decir, ¿no?, más complejidad al hablar. En el español no se permite acortar palabras. En el español no se permite acelerarte o retrasarte. El español es un idioma de constancia en cada sílaba, con el tiempo igual por sílaba por sílaba. En el español no hay abreviaturas, todos esos se consideran faltas de hablar, falta de locución, pero en cambio en inglés no. En inglés todos esos defectos se consideran parte del idioma, inclusive se suman. Pero hay algo curioso, ¿por qué se escucha bien en inglés esas cosas? ¿Por qué en el español no se escucha bien y en inglés sí? Bueno, porque en el español la formación de la transmisión del lenguaje correcto es así. En inglés no es así. Bueno, esa es la defensa que aplico, lo que significa que los defectos que yo obtengo ahora en el momento de hablar, que rápidamente estoy corrigiendo solo con practicar, resulta que en Norteamérica y en Reino Unido lo tienen todos y no lo corrigen, más bien lo han llevado a un nivel más extremo, un nivel mayor. Son cerca de 12 áreas, cada área tiene unas 5, 10, 12 reglas que hay que comprender todas para poder entender cómo se habla como un nativo. Esas reglas las sabe un nativo en su mente, ya sea inconsciente o conscientemente. Son demasiadas y si no sabes las 12 áreas no podrías entender porque todas van a enlazar hasta que comprendas por qué son así. Y no, bueno, eso es mi defensa para que usted pueda entender que no hay ningún efecto en realidad en trabarse, sino que la idea es que hable. Inclusive en inglés hay palabras que con una vocal no se puede pronunciar porque coincide con otra vocal o con otra consonante que te trabas en la boca. El sonido que se obtenga, no importa, así que trabado tu boca, ese se considera el sonido correcto. Y así tienen que aprender los demás a hablar. Un poco asustados, ¿no?, por esta diversidad cultural. Y nunca lo hubieran sabido, ¿no?, si no se hubiera dicho yo. Y yo cómo lo hubiera sabido si Dios no me hubiera permitido enseñar. Y tal vez no lo van a creer, es difícil creerlo. Pero eso ya será parte de un video futuro donde explique. Y ustedes lleguen a entender que el ser humano en todas partes es el mismo. Simplemente es ya parte de la apariencia física, del ego personal, de la tecnología disponible en el ambiente, de las mejores oportunidades que hay, de la economía, que te van a permitir hacer mucho más o mucho menos con lo mismo. Y ahí es donde Dios nos da sabiduría para superar áreas y llegar mucho más allá en lo que es el desarrollo económico, cultural, social en cualquier país, aún más que los naturales y aún más que otras personas. Pero ¿cómo lo hubiera sabido si no tuviera conocimiento de Dios? Continúa entonces, pero eso no significa que no deba corregirme. Igual lo debo hacer, porque en el español eso se ve mal. En el inglés solamente hablan como en el español cuando están en los noticieros. Y solamente algunos que tienen un lenguaje más, como decía, de locutor. Ellos más o menos puede decirse que mantienen un lenguaje no rápido. Pero aún así está en su mismo diccionario que la pronunciación rápida es la correcta. Es decir, la pronunciación normal inclusive es incorrecta. Esos hombres casi apedrean al Señor Jesús, pero el Señor Jesús dice la Biblia que, bueno, que él se escapa o se retira y no lo mata. Busquemos a Jesús, busquemos a Dios. Hagamos la obra que nos ha mandado a hacer. Trabajemos, dicen, no por la comida que perece, sino por la que lleva vida eterna. Yo ahora predico y sirvo al Señor de corazón y me esfuerzo en hacer su voluntad cada día, mirando el reino de Dios, mirando lo que Dios hará en el futuro, no mirando el presente. Tanto así que yo inclusive
mi vida está planificada como que voy a vivir 1000 años. Pero aunque viviera menos, el plan no cambia. El plan está hecho. Simplemente lo continuará una descendencia mía, de un hijo, un nieto, que seguirá haciendo ese plan. ¿Por qué? Porque planifico sabiendo mi destino, sabiendo a dónde iré, que es a los cielos. No planifico como que voy a vivir 100 años, 200 años, porque eso sería no entender que tengo la vida eterna. Y no vivo y ni veo el mundo como quien va a vivir 50, 100 años. Veo el mundo como quien nunca va a morir, como quien aún partiendo de este mundo lo ve, seguiré viéndolo desde los cielos o desde el paraíso. O si no lo veo, al menos tendré una idea de qué pasa. Eso es lo correcto, porque así sucederá para los creyentes, para los que saben que irán a la presencia de Dios. Usted también debe tener esa mirada en Cristo. A veces hay muchos hombres que tienen su mirada en la tierra, y aún siendo ancianos, teniendo sus riquezas acumuladas, aún sabiendo que están muy ancianos y que inclusive van a morir ese año, siguen en lo mismo, siguen acumulando sus acciones, sus bonos, siguen con sus grandes almacenes de oro, con sus grandes monedas, sus grandes negocios, como que si no van a morir, o sea, ¿qué sentido tiene ya si ya, es más, ellos saben que van a morir ese año? ¿Y por qué no lo venden, no intercambian, no hacen algo con ese dinero? Si ya saben que ya no hay más que hacer. Y su orgullo personal, ya que más importa si es que igual va a morir. Porque esos hombres tienen una mente tan en la tierra que dicen que eso no importa, que eso continúe. Pero cuando tú tienes la mira en los cielos, deberías hacer algo semejante a ellos, pero para los cielos. Por ejemplo, ¿qué importa que seas anciano? Sigue predicando. Si el hombre rico, anciano, siendo anciano, muy anciano, sigue en sus negocios, sigue ahí adelante en esas cosas, porque un cristiano anciano va a dejar de predicar, va a dejar de servir a Cristo, como dice, va a descansar. Si en el mundo no se descansa por amor a las riquezas terrenales, menos los cristianos vamos a descansar por amor a las riquezas celestiales. Jamás. Es más, en nuestro caso tiene sentido, porque ni bien partamos de este mundo los veremos allá. El rico ni bien parta no las verá. Pues, ¿qué me dicen? Pues, que están haciendo descansando en la obra de Dios. ¿Qué sentido tiene? Sirvamos al Señor, sigamos haciendo su obra. Yo digo estas cosas con autoridad porque yo entiendo claro lo que son los negocios y sé que a veces, como dicen, la apariencia no transmite, pero ya pues es cuestión solo de añadir cosas, no solo es cuestión de añadir títulos, signos, símbolos, detalles que demuestran que uno tiene cierto prestigio, ¿no? Marketing, como decimos, ¿no? Pero eso ya sé hacerlo, solo que es cuestión de tener un poco de dinero y cómo ir proyectando lentamente. Lo importante es que se va a dar Dios mediante. Pero igual el video queda grabado hoy, porque tampoco no hay futuro, a veces hay que esperar, hay que hacerlo en el presente, porque también vivo como quien morirá hoy, vivo como quien no va a despertar mañana. Uno está a cuentas con Dios cada noche y cada día para ir a su presencia si partiéramos hoy. Es más, si partiera ahora mismo, porque dice la Biblia que no sabemos cuándo partiremos, porque Dios llevará a su iglesia en cualquier instante. Es decir, estoy preparado como si muriera hoy. Planifico como que nunca voy a morir. Esa es la vida cristiana. Y cuánto quisieran tenerla. Cuánto quisieran tener esa mente. Pero también por otro lado a veces me veo muy infantil porque dicen, pero este hombre no madura. Porque si fuera maduro tendría esta actitud. Es que lo que sucede es como vivo, como que nunca va a morir. No puedo madurar porque no encuentro el sentido porque es como que nunca voy a morir. Si nunca voy. Recuerden que la madurez está muy ligada al entender que vas a fallecer. Al entender que ya tienes 50, 40, 60, que te quedan 20, que te quedan 30 años de vida, o que estás anciano, o que tienes familia. Estoy seguro que si usted supiera que va a vivir 1000 años, no maduraría así, seguiría como niño. Es un detalle. Pero aún así es importante transmitir, al menos transmitir la madurez, aunque no sea por esa razón transmitirla. En la palabra, en el tono de voz, en la conducta, en la forma de ser. Tal vez grabo esto más para mí o para mis hijos que para los hermanos, pero al día lo grabo por amor a Dios, como testimonio, que también hago mis devocionales en casa, que hago estos servicios que son importantes mantener como un testimonio de que se hicieron, porque si no también dicen que cómo lo sabes. Es como así le digo, he leído la Biblia 8 veces toda, y eso fin, meditando verso por verso, no como lectura rápida, no como lectura súper rápida ni ultra rápida, no, meditando verso a verso. Esa es lectura súper lenta.
Y usted me dice, ¿y yo cómo? Sí, pruébalo. ¿Cómo yo puedo probarlo? No puedo. Mis Biblias antiguas no están, y si están, nunca las marqué, porque para mí me dolía marcar una Biblia. He leído distintas Biblias cada vez, y en virtual he leído como 4, 5, 6 veces también. Entonces, no puedo probarlo. Entonces, ¿cómo me creerán? Bueno, porque muchos no mienten. Yo el Espíritu de Dios no sería con uno. Así que basta que lo digo, es suficiente. Pero aún así, pues, ¿cómo creerán otras cosas? Por eso las grabo, para que quede evidencia de que las hice. Y ocupan espacio, sé, pero también, bueno, para eso también a veces son las cosas. El Señor le bendiga, espero que en su familia usted pueda seguir a Dios, servir a Dios, pueda también instar a sus hijos a hacer los devocionales, compre un devocional para niños, para adultos. En general, sirva al Señor. Ya, bueno, estamos llegando al final de este programa del día de hoy. Eh, Tiempo que siempre separo al Señor porque es mi Dios y tengo que servirle y tengo que separar mi vida para Él, porque eso es el testimonio que uno da de cristiano. Y espero que usted también sirva a Dios y haga la voluntad del Señor. Esfuércese en cumplir sus caminos. Este texto que hemos leído está en San Juan 6, 26 a 29. Trabaja por la comida que no perece. Y también hemos leído Mateo 18, 21 a 22 sobre sobre el perdonar, perdone, sobre todo a los que son cristianos, perdone a sus hermanos cristianos que le han ofendido, que tal vez le deben. Claro, fácil decir perdona que te debe 10.000, 20.000, 100.000 soles. Fácil de decir, pero perdónalo tú. A veces es más difícil. Y por último, no es perdonar la deuda, porque tal vez sepas que no te va a pagar igual. O sea, no es que vas a perder por perdonar. Lo que estás perdonando es el perjuicio que te ha hecho a ti, el dinero que no vas a recuperar. Eso es lo que perdonas, que te esté perjudicando una vez un hermano al no verte pagar una deuda. Eso es lo que tienes que perdonar, el perjuicio. Y eso a veces es lo difícil. Pero ¿qué podemos hacer? Aprendamos a no prestar. Aprendamos, como dicen, el pastor siempre enseña. Si te piden 100, regálale 10, o ofréndale 10, o 20, 10. Evita problemas. No sabemos, al final, tú ya sabes, no te van a pagar, pierdes el dinero, pierdes a un hermano, y hasta pierdes también la obra que le ayudaba a hacer en la iglesia, no pierdes mucho. Y lo más cruel, y lo más curioso es que cuando necesitan dinero, es cuando menos lo necesitan. Porque ¿quién va a necesitar 10.000, 20.000 soles? Tú vas a necesitar esa cantidad. No se necesita esa cantidad de dinero. Necesitarás pues, un sol, 10 soles, ¿no? Para comer, para vestir. ¿Quién necesita tanto dinero? Eso es porque tienes negocios que estás queriendo hacer y que estás en deuda, no quieres quebrar los negocios. Eso no es una necesidad básica, es una necesidad avanzada. Otros tienen deuda más que todo por otros aspectos. Por ejemplo, ya que están simplemente pues deben. Eso no es necesidad. No va a pasar nada si no le das. Otros te piden simplemente lo quieren invertir o quieren comprar otras cosas pensando tener más ingresos. Necesidades son valores pequeños. Si no es necesidad y si no le prestas, normal, porque simplemente era algo que quería intentar. Prestas porque piensas que así vas a mostrar que tienes más capacidad económica. En ese caso, mantén una regla. Puede decirse que prestas máximo el 1 o 0,1% de tu patrimonio o de tus ingresos mensuales. Si ganas 1.000 soles mensuales, máximo prestarás el 1%, 10 soles. Prestar, he dicho, o sea, prestar con riesgo de que no te paguen. Prestar 10 soles. No vas a prestar 100 ni 20. Si ganas 10.000 mensual, a lo más, ¿cuánto vas a prestar? 100 soles, con riesgo de que no te paguen nunca. Ya si tienes un ingreso de 10 millones de soles mensuales, ya podrías prestar hasta 100.000 soles, con riesgo de que no te paguen nunca. Es que es proporcional a tus ingresos. Es un ejemplo, si que tienes tanto dinero, no puedes hacer esos movimientos, esos gustos de prestar tanto dinero. Pero en realidad no lo hagas, solamente presta el 10% de lo que te piden. O sea, si te piden 100 soles, regala 10, ofrenda 10 y dáselo y no caigas en el error. O por último, haz como un banco, evalúa todo lo que te demanda propone. Evalúa, si tienes la capacidad de evalúalo y descubre si es que de verdad eso va a funcionar o no. Probablemente no funcione y dices, hermano, eso no va a funcionar. Si yo le presto voy a perder mi dinero y usted también va a perder. Yo he hecho eso varias veces, he probado que las inversiones no funcionan y es cruel porque además está emocionado pensando que la persona está emocionada y dice, esto sí funciona. Te haces preguntas, analizas costos, ves la realidad y en su delante le pruebas que eso no va a funcionar.
y él no le entiende, porque no encuentra la lógica. Pero tú se lo has probado en números y no hay nada que hacer, eso no va a funcionar, mejor no te presto. Perdemos mucho. Señor les bendiga, hermanos. Vamos a despedirnos y recuerdo agradecer al Señor siempre y también recuerda ese momento feliz con Dios. En mi caso, fue aquel momento en la academia cuando mis compañeros, bueno, de una manera me tenían cierta estima especial y expliqué la razón psicológica por la cual lo hacía. Y yo siempre, bueno, glorificaba a Dios y pedía y trataba de transmitir que la gloria es para Dios. La gloria es para Dios. Me dije que me felicitaban cuando hacía los mejores puntajes de matemáticas o en general en los exámenes simulacros que había en la academia, que fui mientras iba al colegio paralelamente. Amén. Dios le bendiga a usted. Cristo le ama. Esperemos que usted también siga en ese camino sirviendo al Señor. Yo estaré también acá, desde el país donde me encuentre, ya sea Alemania, ya sea otro que viaje, o en general donde Dios me permita estar en su gracia, seguiré siendo lo que a Dios le agrada. Y usted también haga lo que a Dios le agrada. Esfuércese en obedecer lo que Él hará su obra a su tiempo en usted y en su familia. Porque si yo predico a Cristo, es por la obra de Dios en mí, pero también la obra que mis padres hicieron en mí al enseñarme la palabra de Dios, en transmitirme el ejemplo, porque una cosa es que una semilla esté hecha para dar, no sé, pues supongamos, una semilla de palmera, va a dar palmera. Digamos que no importa lo que hagas, siempre va a ser palmera. ¿Sí? Está bien, puede ser un cristiano santificado, Dios tiene un plan con él, eso va a dar fruto sí o sí, ya. Pero eso no significa de que vaya a darlo, porque esa semilla puede morir, o simplemente puede crecer torcido. De todas maneras, es necesario seguir el procedimiento normal. Alegrémonos que es una palmera, que será gigante. Alegremos, porque podría haber sido también una pequeña planta, o también podría haber sido una semilla de mostaza también que es un árbol gigante. No se trata de que seas ya una semilla, que ya estés hombre de Dios, sí, pero igual padre, usted tiene que cumplir la labor, al menos la normal, ¿no? Que es regar la semilla, abonar la semilla, enseñar a su hijo en los caminos del Señor, muestra el ejemplo cristiano, para que él también tiene disposición, pero usted, como dice, no, debe infundirles aliento para continuar en esa vida cristiana. Mi padre tiene una voz de más autoridad, así que no vayan a pensar que yo tengo esta voz y estoy saliendo mejor. No, no. Mi padre tiene una mejor voz, tiene mejor contacto. Como dice alguien, no parece tu padre, me dicen, porque él tiene autoridad, tiene voz, tiene ese mando. Tú no tienes eso. Lamentablemente es así. Siempre el hijo trata de tomar del padre y quitarle un poco porque no se siente digno de imitarlo a la manera igual. Y más bien, los hijos que ven en su padre algo menor, más bien lo tratan de superar. En mi caso, yo hice a mi padre un ejemplo, en nombre del Señor, que yo a veces estoy así porque a veces no quiero verme igual que él porque es como que él es mejor en lo que hace, entonces yo trato de tener como un segundo perfil, pero tampoco va quedando ahí, porque yo también he aprendido por el ejemplo de la Biblia de Abraham e Isaac, que Isaac no heredó lo que su padre le tuvo, ni tampoco Jacob heredó lo que Isaac, ni ninguno heredó, tampoco José heredó, ni sus hijos. Todos ellos fueron ricos, pero nunca heredaron de su padre. Todos aprendieron a hacer sus riquezas por su cuenta. Porque así es como se continúa un legado. Porque eso de que solamente es rey y príncipe está bien. Pero el príncipe tiene que también tener la capacidad de alargar el imperio y hacerlo crecer, como dicen, ¿no? O sea, de tener la capacidad de hacer lo que su padre hizo y más. Porque tiene el ejemplo. El nombre de Dios, el que lo continúa, debe hacerlo bien y mejor. Lamentablemente casi eso nunca pasa, porque siempre que continúa tiene defectos, tiene problemas, no tiene el enfoque, la amplitud que tuvo el líder principal y lo hace y lo mantiene o para abajo. No puede hacerlo mejor. Es raro a veces cuando un líder continúa, lo hace tan bien como su padre o continúa el ejemplo y aumenta la obra del Señor. Y eso también es necesario que lo haga, pero ¿cómo se logra? No se logra simplemente siendo un príncipe, siendo un hijo del profesor y simplemente diciendo haré lo que tengo que hacer. No, no. Tienen que ver en ti algo como vieron en tu padre. Si tu padre fundó una iglesia, tú también tienes que fundarla. Si tu padre levantó, tú también tienes que hacerlo, porque solo así entenderán que tú también tienes la misma capacidad de tu padre. Ese fue Isaac. Isaac de sí mismo tuvo que hacer negocios desde cero en Egipto.
levantar negocios desde cero y tuvo riquezas como su padre Abraham. Tienes que aprender a levantar, como Jacob también, de cero hizo sus negocios. Y José también, que también se hacen negocios propios. Y tengo los propios. Y he aprendido a hacer por mi cuenta. La gente, a veces los hermanos que me siguen, ni siquiera son los de mi iglesia. Son hermanos que Dios me provee en otra parte del mundo. Ni siquiera puedo ir a los hermanos de mi iglesia porque ellos obedecen al pastor. No están para ayudarme a mí en lo que yo propongo. Y eso sí, es la realidad. Y es más, ellos pueden decir, no, nosotros somos aquí para el pastor que es tu padre, no tú. Tú, a ti no te conocemos. ¿Y se entiende? Ahí es donde viene ya el cómo tú puedes ganarlos ellos. Tal vez no tenga el perfil todavía. Yo aún me mantengo tal vez en estas áreas faltantes, pero no veo las faltantes, veo las que tengo de más y las que ya están logradas. Las que faltan, pues si faltan en tanto se las necesita. Y como aún tal vez no las necesito, no me faltan. Y un día sé que las tendré todas esas cosas y mucho más. Y bueno, esto también te dejo como recuerdo para mí mismo de cómo pensé en un tiempo y cómo vi las cosas. Y mi edad, como siempre, queda en secreto, misterio, porque es mejor que no se sepa, sino que se sepa que se seguirá predicando a Cristo y que el gozo de Dios debe seguir manifestándose en nuestros corazones, en la vida de los que aman a Dios. Tome usted nota de lo que hemos hoy hecho y transmite a sus hijos el mensaje y el amor de Dios. Dios les bendiga, les saluda el pastor Israel Pérez, les saludo en el nombre de Señor Jesús desde Alemania, en la ciudad de Ilmenau, dentro del estado de Turingia, un estado céntrico, bueno, es el estado céntrico de Alemania. Aquí puedo ir a toda Europa prácticamente al mismo tiempo. Es muy céntrico este lugar para la parte de logística, ¿no? de viajes. Increíble, ¿no? Como te provee, a veces los mejores lugares no son las grandes ciudades, a veces son las pequeñas ciudades. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Cristo vive. Sigamos en el Señor. Amén.